¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy con ustedes de nuevo para continuar el tema que dejamos en cierta forma como la primera parte. Hoy voy a tratar la segunda parte acerca de cómo tratar el pecado. En la primera parte hablé acerca de que no debemos encubrir el pecado, sino confrontarlo. Hoy quiero hablar acerca de confesar el pecado y corregirlo. Es decir, confesamos, pero también tenemos que apartarnos del pecado. Entonces, cuando estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, él nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Dice también en el capítulo 5 y el versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que vengan a juicio, aunque a otros se les descubre después. Al hablar hoy acerca de confesar el pecado, tengo que recurrir a un ejemplo bíblico muy hermoso en el sentido de que nos enseña muchas verdades, y es acerca de el rey David. El rey David tuvo problemas de pecado en su vida, aunque fue un hombre como el corazón de Dios. Sin embargo, fue imperfecto y cometió pecados. Pero dice el capítulo 32, que es un ejemplo muy importante. Él dice, versículo 3, voy hasta el 5, de el Salmo 32. Dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió como aridez de verano. Pero dije, te confesaré mi pecado, no oculté mi maldad. Confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí hay algo muy importante. No puedo entrar en detalles, pero voy a mencionar tres cosas. Número 1. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado trae generalmente salud, trae enfermedades, es decir, es contra la salud. Cuando el apóstol, o mejor, cuando el rey David dice que se envejecieron mis huesos, está diciendo que a causa del pecado le vino tristeza, le vino dolor, no podía dormir, no podía estar tranquilo, y eso le produjo envejecimiento, sequedad espiritual y sequedad física. En segundo lugar, dice que tomó una decisión: confesaré mi pecado y no ocultaré mi maldad. Confesar es reconocer el estado pecaminoso, ya sea de adulterio, de fornicación, de robo, de mentira, de cualquier cosa que esté ofendiendo a Dios. Hay que reconocerlo y hay que confesárselo a Dios y pedirle perdón. Si no hay esa actitud, ese pecado le va a llevar a la desgracia, a la ruina, y muchas veces conduce a la muerte. Entonces hay que evitar eso. ¿Y cómo se evita ese problema? Confesando los pecados delante de Dios y pidiéndole perdón a Él. Esa es la forma como el salmista actúa. Dice, te confesé mis pecados, no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré al Señor mi rebelión, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está hablando de confesión y perdón. Pero también es necesario que juntamente con esto tome una decisión de apartarse del pecado. Es decir, no seguir pecando como lo venía haciendo. Tiene que cortar con esas costumbres equivocadas, así sea personas o costumbres u obras que está haciendo mal. Con ello hay que cortar, porque si se continúa, la solución no viene, va a continuar el problema.
Entonces, confesar y pedir perdón es una parte, pero la segunda parte es apartarse del pecado. Si se aparta del pecado, alcanza misericordia, es lo que dice Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y esa misericordia trae perdón, trae bendición, trae salud, trae muchos beneficios. Por eso una iglesia que oculte el pecado de la gente generalmente es una iglesia arruinada, pero una iglesia que se mantiene en santidad, viviendo conforme a la voluntad de Dios, será prosperada, bendecida y cumpliendo la bendita voluntad de Dios. Amigos y hermanos, este es un asunto y el apóstol Pablo lo declara en esta carta a Timoteo. Dice en el versículo último que a los que hacen buenas obras también se ven, son visibles, esas buenas obras son visibles, es decir, no pueden permanecer ocultas, porque así como el pecado trae consecuencias, el arrepentimiento también trae consecuencias, pero el arrepentimiento trae consecuencias positivas. Dice el apóstol en el versículo 25, y con eso cerramos el capítulo 5, dice: de igual manera, las buenas obras se hacen evidentes, y aún las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas. Es decir, así como el pecado trae consecuencias, el arrepentimiento también trae consecuencias. El pecado para mal, el arrepentimiento para bien. Y estas cosas deben ser puestas en práctica por los creyentes y por toda persona que se arrepiente y sigue al Señor Jesucristo. Nuestro tiempo es limitado y se nos fue. Así que los invito para nuestro próximo programa, cuando estaremos tratando en el capítulo 6. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa.